del año 1945. Aquí dice, ¿tiene los lentes esos que se te caen ahí? Eso que se me caen. Aquí está. Mira, Estados Unidos de Venezuela, ¿eh? Sí. Una locha, te la regalo, Carlos. ¿Por qué trae una locha del 45? Ese fue el golpe de Rómulo. Ahí comenzó el desastre. Ahí cuando tumbaron a este Medina fue el Garita. pecado original. El pecado original que ahora mañana desaparece. Mañana lo echamos. Vamos a ver si va a desaparecer. Desaparecerá. Eso depende de lo que usted diga en la silla vamos a ver, caliente. nos sentamos. Siéntese en la silla caliente. Presidente, hay un hecho espectacular. Bueno, es conveniente decirle a todos ustedes que este programa tiene que terminar exactamente a las 12 de la noche. Si no nos multan. Si no nos multan. Pero la diferencia es que la multa usted la paga con lochas. Y la mía la puedo yo pagar de mi sueldo. Entonces, mi careful, hay que tener cuidado, ¿no? Ya te doy una locha por si acaso. Sí. Hay algo muy interesante con el presidente Chávez. Es el primer hombre en este siglo que ha acumulado más poder legítimo y constitucional. Presidente Chávez tiene más poder en este momento que el que han tenido los dictadores clásicos venezolanos. Porque es conveniente que se sepa que el clásico dictador venezolano arreglaba una constitución y le ponía un tinte democrático. El presidente Chávez, que tiene la honestidad de decir lo que va a hacer y nadie le ha creído, esa es su arma secreta, ha preparado una constitución que es un traje a la medida para usted, es un traje a la medida para hacer una autocracia en el país. Es decir, que si Chávez fuera la oposición, no pudiera vivir con esa constitución. Entonces la pregunta es esta: usted es el comandante supremo del barco, ya terminaron las excusas, ya mañana o se vota por el sí o por el no, pero ya hay una decisión que será histórica. Entonces este barco, ¿a dónde va a ir este barco? Pero fíjate tú que el análisis que has hecho yo creo que no encaja mucho con la realidad histórica. Esta constitución que algunos dicen que está hecha a mi medida, pero realmente no es así, está hecha a la medida del país nuevo que queremos en todos los órdenes. Es la primera y la única constitución en la historia venezolana que se ha hecho con un proceso ampliamente democrático, un referéndum, unas elecciones abiertas, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de crítica, se oyó a todo el mundo y ahora hay un texto amplio que además, por primera vez, va a ser sometido a referéndum de nuevo para que el país lo apruebe. Dime tú, si cuando esa locha la hicieron, los adecos le preguntaron a alguien si estaba de acuerdo el país con esa constitución, la hicieron a su medida y ellos la aprobaron. ¿Y el pueblo la aprobó? No, la aprobaron ellos. El pueblo la aprobó porque Rómulo Gallego ganó por paliza cuando vino después. No hubo ningún... Se trata de la constitución. ¿Por eso? Y tan malo fue el proceso que a los 2 o 3 años ya estaba enterrada la constitución. Igual pasó en el 58. El año 60... Eso sí fue un verdadero fraude. Igualito. Ese fue un fraude. El mismo Pero es que hay fraude algo muy curioso, que es ¿por qué usted es un fenómeno? Ya le voy a explicar por qué es un fenómeno, y esto no es jaladera. No tengo dos brazos, porque ha logrado medidas autocráticas con el respaldo popular. Ejemplo, usted puede disolver el Congreso. La Asamblea Nacional la puede disolver usted. Fíjate tú que... No, pero no me moviné. ¿La puede disolver o no la puede disolver? La autocracia es otra cosa. La autocracia es el poder absoluto, presidente. Aquí había una autocracia adeca, copellana, de caudillos que hacían y deshacían, que nunca consultaban a nadie. Aquí lo que había era una banda de pillos, presidente, mañana, más grave que una autocracia, mañana, una banda de pillos. Mañana nosotros vamos a enterrar una autocracia de medio siglo que tenía una careta de democracia, pero bueno, era una entonces autocracia. Lo que nos viene es otra cosa. Por ejemplo, usted puede disolver el Congreso y nadie lo podía haber hecho y usted lo puede hacer. Usted puede acabar con la Corte de Justicia como lo hizo y no pasó nada. No, ¿quién acabó con Corte de Justicia? Hay un vacío judicial que lo va a llenar usted, nombrando una especie de comisión delegada de la Constitución. No, de ninguna manera. ¿Y cómo va a llenar eso? No ha habido ningún vacío de justicia, ni habrá ningún vacío de poderes en Venezuela. Ningún vacío, había vacío de poderes. Ahora vamos a tener, imagínate tú, ¿qué autocracia es esta con 5 poderes públicos? El poder ejecutivo, legislativo, judicial, el ciudadano y el electoral. Pero los 5 poderes los maneja usted. No, de ninguna manera. Yo no voy a tener tanto poder así. Nadie puede manejar 5 poderes. Imposible. Yo manejaré cuando usted regresó de Asia, un sector del gobierno. Fíjate tú. Tú señalabas que yo, o sea, el presidente a partir de mañana va a poder disolver... Es el hombre que va a tener más poder en Venezuela. No será así, tú vas a ver que no. Yo tengo un concepto de poder distinto al de los caudillos civiles que se instalaron durante medio siglo en Venezuela. Tú vas a ver cómo va a ser un poder popular, un poder bien dosificado, bien equilibrado, bien dimensionado. Pero hablando de poder popular, ahí está el peligro precisamente. ¿Por qué? Porque usted ha hecho una campaña
con traje militar, a mi juicio un grave error, porque está despertando en los militares la vocación política, pero ese es otro problema que si no da tiempo lo discutimos. Peleando con un gentío. Entonces yo me pongo a pensar, pelea con la iglesia, que esto es muy grave, ¿no? Pelea con ciertos sectores sindicales que no son muy puros, pelea con los partidos clásicos, pelea con Fedecámara, ha peleado con todo el mundo y tiene que ser el presidente de todos los venezolanos. ¿Cuál es el riesgo que usted está corriendo? Que haya un sector del país que quede huérfano del presidente. Es decir, que no tenga presidente porque ha peleado con usted. Mira, lo que tú has dicho es relativo, todo es muy relativo. Yo no tengo ningún pleito con la iglesia, por ejemplo. ¿No tiene un pleito con la iglesia? 99%, y lo digo de frente a los venezolanos, de los obispos, de los sacerdotes, de los curas de parroquia y sobre todo de los católicos y cristianos practicantes, están con nosotros. Ahora que haya 1, 2 o 3 monseñores, bueno, que emiten su opinión, bien, bienvenida sea, pero claro que están en el debate y yo tengo el deber y el derecho además de responderles y poner las cosas en su sitio, pero una pelea con la iglesia, si yo soy parte de esa iglesia y la nueva constitución está redimensionando el mensaje católico y cristiano, ama a tu prójimo como a ti mismo, de Fedecámara, un grupo, ni siquiera hay una identidad de criterios en Fedecámaras en la cúpula, menos aún en los miles y miles de empresarios grandes, pero pequeños y ese grupo medianos. lo califica usted mismo está calificando como bueno al grupo que le apoya y como malo al grupo que no le apoya. No digamos que sea bueno o malo, no, pero tú estabas diciendo que yo estoy peleando con un gentío. Sí. No, son, bueno, algunos sectores que se oponen a los cambios, y habrá que preguntarle por qué se oponen a los cambios. Pero algún sector de Fedecámara, ellos. pero la gran mayoría, la inmensa mayoría de los empresarios venezolanos, para decirte un caso, está con este proceso de cambio y lo han manifestado expresamente a los 3 días de una declaración de Fedecámara. Con los apócrifos. Pero espérate tú, hubo un acto aquí mismo en Caracas con más de 500 grandes y medianos empresarios. Antier estuve en Valencia y me recibieron unos empresarios con un documento firmado por más de 600 empresarios del Estado Carabobo apoyando la propuesta de constitución. Entonces ¿usted cree, hay alguna que esa pelea no ha encendido al país? Esa pelea nos ha costado millones y millones de dólares. De manera, en el mundo entero se habla de la pelea del presidente Chávez con los sectores más respetables del país. Aquí hay, si vamos a hablar de pelea, yo pertenezco a la inmensa mayoría de los venezolanos que estamos en franca y abierta pelea con unas cúpulas, con un modelo que no sirvió, que fracasó y que hizo que aquí desaparecieran 200.000 millones de dólares. Ahí sí se perdió bastante dinero aquí. Bueno, ¿cuánta riqueza el hecho de que se haya perdido antes tanto no le justifica a usted que pudiendo realizar un milagro en Venezuela no lo haga. Usted puede realizar un gran milagro en el país porque tiene apoyo de las Fuerzas Armadas, apoyo del pueblo, tiene todo el apoyo, pero si usted se va a un gobierno radical, lo peinan. Entonces, yo le pido a Dios, yo que no soy chavista, le pido a Dios que el hombre que tiene la oportunidad de enderezar al país la enderece. Estamos enderezando al país. No, pues claro que se ha aumentado el desempleo y matan a más de 100 venezolanos todas las semanas. Casi no podemos hablar de milagros en Venezuela. Aquí no hay milagro posible. Pero fíjate tú lo que ha pasado este año. Eso no es ningún milagro. ¿Qué? Es producto de un gobierno que tiene clara una estrategia. Bueno, por ejemplo, en lo que es el cuadre de las variables macroeconómicas. Recuperamos el precio del petróleo hace un año, cuando ganamos las elecciones estaba por 7, está por 23. Aquí se decía, el petróleo no es suyo, presidente, el petróleo siempre tiene que bajar y siempre tiene que subir. Primero que yo no estoy hablando, he dicho que no es un milagro, y tampoco he dicho que es mío, pero sí es producto de una estrategia muy firme y muy clara. Nosotros hemos recuperado el liderazgo ante la OPEP, y hemos sido muy firmes para el recorte petrolero, y eso es lo único que ha permitido que se recupere el precio del petróleo. Pero óyeme tú, hace un año se decía, aquí en esta misma silla, decía mucha gente que si yo ganaba las elecciones, aquí se iban a ir los capitales de Venezuela. Bueno, porque la gente óyeme, que aquí íbamos a establecer un control de cambio, que aquí venía el caos y resulta la inflación se iba a disparar a 100%, va a terminar en 20%. Porque nadie compra nada, presidente, eso la inflación es un cuento, no compra la gente nada. No, eso no es así, ándate por las calles de Caracas todos los días para que tú veas cómo se ha reactivado el consumo, las inversiones internacionales. Fíjese esto, usted vive del favor del pueblo, nosotros vivimos de las cuñas, hay que hacer un corte. Entonces vamos a un corte, pero le voy a dejar en el aire una pregunta. Usted como militar, ¿verdad? Como tanquero y paracaidista, explíqueme muy brevemente cuál es la estrategia para acabar con el desempleo y la inseguridad. Ya te lo vamos a explicar. Exacto. Candela pura.
Dice allí que se encontraron, cuando usted llegó, 700.000 desempleados. Bueno, que ahora han subido 400.000 más y que para marzo vamos a tener 2.200.000 desempleados. Es una cifra fabulosa que nunca se ha vivido en la historia de Venezuela. Entonces yo creo que ese es el primer monstruo al cual usted tiene que defender, es decir, al cual usted tiene que destruir. Entonces, ¿cuál es la estrategia para acabar con eso? Y con algo que es muy grave, que perjudica a su clientela electoral. Usted es muy fuerte, esto no es noticia, ¿no? En los sectores humildes, pero son los sectores humildes los que reciben más el golpe de la delincuencia. Semanalmente en todo el país, más de 100 muertos por armas de fuego. Entonces, entre desempleo e inseguridad, usted, si no se avispa, puede perder la clientela política. Entonces, ¿cuál es la estrategia? El desempleo precisamente es producto de la acumulación durante varios años en la aplicación de un modelo económico salvaje, que es el neoliberalismo. Aquí quebró la microempresa, aquí quebró la pequeña empresa, aquí quebró la mediana empresa. El año pasado las tasas de interés llegaron a sobrepasar el 100%. Bueno, aquí se está importando y estamos ya limitando las importaciones. Por ejemplo, el azúcar, una importación pero sin límites de algunos productos que aquí deben producirse para abastecer el mercado interno. Ahora, precisamente, es allí la importancia de este instrumento que es la nueva Constitución. Aquí le sacamos el cuerpo al neoliberalismo. Pero ¿cómo le va a garantizar empleo esa Constitución al venezolano que está trasnochándose para verlo usted? No solo es la Constitución plantea un marco jurídico amplio, pero es que aquí se permite y se echan las bases de un modelo económico distinto. Por ejemplo, aquí se plantea la obligación que tiene el Estado de impulsar la microempresa, la pequeña empresa y la mediana empresa. Y eso se conjuga con los proyectos que nosotros tenemos. Nosotros vamos el año que viene a un relanzamiento económico del país. Como te decía en el espacio anterior, hemos bajado la inflación, han bajado las tasas 17 puntos. Esos son los preparativos para lanzar un proyecto de desarrollo diversificado. Mira, agricultura, turismo, un modelo energético mucho más amplio, la petroquímica, el gas, la pequeña empresa. Esa es la única manera que hay de generar empleo, no hay otro. Bueno, esa es la única manera, pero eso hay que hacerlo rápido. Bueno, no, eso no se hace de un día para otro, y menos aún con un país quebrado como el que nosotros Por ejemplo, vivimos. la deferencia suya hacia los buhoneros, y yo lo digo con toda franqueza porque no soy político, pero a mí no me ha gustado. Porque un presidente del año 2000 no puede estar pendiente de los buhoneros. Eso es informal. Ningún país se ha hecho grande con buhoneros. Hay que pensar en la industria pesada, Guayana, el complejo siderúrgico, el Orinoco y el Apure, ese tipo de grandeza. ¿Es que tú crees que los buhoneros son buhoneros porque ellos quieren ser buhoneros? Los buhoneros y toda esa economía informal es producto del neoliberalismo, es producto de la quiebra. Mira, yo he conversado con muchos buhoneros y son venezolanos con los derechos igualitos. El neoliberalismo no era el gobierno anterior. Usted está buscando ya una excusa. No, de ninguna manera, es ninguna excusa. Mira, el desempleo, la quiebra. ¿Y cuándo va a terminar? Vamos a poner, tenía culpa el neoliberalismo. ¿Cuándo va a terminar? Fíjate tú, yo en los grupos de buhoneros con los que he hablado de manera permanente, he conseguido agricultores, ingenieros, pequeños empresarios que quebraron, Oscar, y tienen su mujer y sus hijos, o su esposo, o sus hijos, y no tienen otra alternativa que salir. Tú a lo mejor harías lo mismo, que salir a vender cachivaches en una esquina a ver cómo comen. Ese es producto de la aplicación de un modelo económico que quebró. Yo hace poco le pregunté, hice una encuesta yo mismo, en 120 buhoneros que fueron al Palacio, yo mismo les pregunté, uno a uno, si estarían dispuestos a irse de Caracas, por ejemplo, a establecerse en una granja integral con tierra adecuada, con servicios básicos, y todos estuvieron de acuerdo, y ese es uno de nuestros proyectos. ¿Y por qué no se han ido para Ciudad Sucre? Fíjense que son aguajeros los buhoneros. Ciudad Sucre, imagínate tú, allá al lado de la guerrilla colombiana, al lado del Arauca, una ciudad artificial. Bueno, pero esos son nuestros vecinos. Un esquema equivocado. Nosotros íbamos a potenciar el desarrollo integral de ejes como el Apure Orinoco, Cabruta, Caicara, Puerto Nutria, Ciudad Bolívar, desarrollo agrícola. El año que viene, por ejemplo, para darte una idea, vamos a activar el Plan Zamora 2000, que es paralelo al Plan Bolívar 2000. Zamora 2000 es para darle tierra, 2000, ¿a cuántos venezolanos piensa usted granjas integrales, hacer viviendas, incluso viviendas de madera con las reservas de pinos que tenemos en Uberito, un proyecto integral? Ciudad Sucre es una cosa aislada. Sí, pero recuerde una cosa, está siguiendo usted un sendero peligroso. Mañana va a ser usted, puede ser usted, el hombre más poderoso que ha tenido Venezuela en toda la historia. Y está trillando el mismo camino de los gobiernos anteriores. Yo no sé por qué usted está insistiendo que yo voy a ser el hombre más poderoso de la historia venezolana. Eso no es así. Ejemplo, en la constituyente usted un decreto lo puede convertir en ley.
el poder... No, pero no me ha contestado esto. Óyeme. El poder que aquí está establecido es un poder ramificado. Tú sabes a quién se le da poder aquí, a los municipios. Y tú sabes a quién se le da poder aquí, al pueblo. El solo hecho de que haya ahora, Oscar, un referéndum revocatorio de mandato, ya significa ese solo hecho que al pueblo se le está devolviendo el poder de su soberanía. El solo hecho que aquí se establezcan las organizaciones populares para hacer cooperativas, pero cuando hay un líder carismático, el pueblo habla por ese líder. El soberano en este momento es usted. No nos podemos caer en buste nosotros. No, eso no es así. Estás equivocado. El soberano es el pueblo. Si en algún momento de la historia venezolana el pueblo venezolano ha recuperado su soberanía, su capacidad para incidir en el camino que estamos tomando, es ahora mismo. Ahora, cuando ha habido aquí, óyeme, ¿acaso que esta constitución fue hecha por Hugo Chávez? Charles de Gaulle, por ejemplo, un gran hombre. Como de Gaulle inspiró la francesa. No, de Gaulle hizo una constitución... Machete, hablando en criollo. Un equipo muy pequeño. Pero muy buena la constitución. Fue muy buena, sin duda alguna. Claro. Como muy buena es esta constitución. Pero a diferencia de la francesa de entonces, esta ha sido hecha al calor de un debate abierto y público. La historia le ha dado la razón a de Gaulle, pero todavía no se la ha dado a usted. Es decir, aquella constitución, cuando de Gaulle dice, gobernar un país con 33 clases de queso es sumamente difícil. Bueno, esa constitución sigue funcionando, pero no sabemos si esta constitución, si un día llega Chávez a pasar a la oposición, no puede vivir con esa constitución. ¿Cómo no va a poder vivir? Lo peinan. ¿Por qué dices tú, si tú que eres de oposición, por ejemplo, dices tú no vas a poder vivir con esta constitución? Tú eres de oposición. Sí, pero me da costa trabajo. Porque usted pronto puede hacer algo, ¿no? Ya lo voy a explicar. Mira, agarra un decreto y lo convierte en ley. Aquí costaba trabajo ser de oposición. Siempre cuando yo andaba en las calles perseguido por es verdad, no hay que decirlo que es verdad. No estaba, le quemaron una camioneta. Cuando estaba censurado. No, y una camioneta no se la quemaron. Le metían juicio militar. Ahora como que le tiene miedo al gobierno, porque la camioneta parece que se la quemó el DIN. No le quemaron una camioneta. Aquí era difícil ser de oposición. Sí. O quería uno hacer un acto aquí en Caracas y traer gente de otras partes del país y detenían los autobuses en los peajes, bajaban a la gente, los planeaban, le echaban gas lacrimógeno, etcétera. Ahora no. En estos 10 meses, incluso con la constitución moribunda todavía vigente, tú has visto cómo aquí hay libertad de expresión como nunca antes había habido. Y seguirá habiéndola, pero ven acá. Pero fíjense, por ejemplo, los ataques el año pasado, a los medios, ¿para qué atacarlos? ¿A cuáles medios? Bueno, el Universal no es un medio, el Nacional es un medio. Todo el plomo que a mí me echan, yo tengo derecho a responderle. Claro, lo que es igual pero no es trampa, exacto, estoy totalmente de acuerdo. Pero a responder dentro de las líneas de un presidente. Claro. No, yo no puedo maniatarme por ser presidente, yo soy un combatiente. Si a mí me ataca alguien a través de una cadena tiene derecho a defenderse. A defenderme y atacar también. Y atacar también, lógico, pero la mejor defensa es el ataque. Sí, pero recuerde una cosa, la mejor defensa es el ataque militarmente hablando, pero usted no está montado en un tanque, está en la silla de Miraflores. La política, ¿y qué le puede ocurrir? Que la política es igualito que la guerra. No, dice que es la extensión de la ciencia guerra. De la política pero le puede ocurrir que se puede privar guerra. de gente valiosa, porque yo el miedo que le tengo a esos ataques es que le van quitando gente con la cual usted necesita gobernar con esa gente. Hasta ahora no ha sido así. Ya le voy a explicar por qué. Yo el año pasado, porque el pueblo está viviendo la luna de miel, lo que yo llamo la hipnosis. El año pasado fue, bueno, la pelea el año pasado fue mucho más intensa que ahora. Sí, claro, fue mucho más larga. Por eso. Ahora fueron 2 semanas de... Recuerde que usted... 2 semanas de conflicto, y fíjate tú, Oscar, realmente, como yo lo he dicho por allí en estos días, yo andaba tranquilito. ¿Cómo tranquilito? Tranquilito. Yo me fui a la China, me fui a Singapur, me fui al Asia, me fui a Europa, mientras aquí estaba la constituyente trabajando, me fui a La Habana, a la cumbre iberoamericana, me fui a jugar un partido de pelota, y cuando vengo me consigo con, bueno, los negativos, haciendo una callapa. Bueno, y el ganado se le estaba haciendo una callapa, se fueron a la calle. Pero el ganado se le estaba descaritando en la constituyente. Los gobernadores adecos se trajeron unos autobuses, tomaron las calles de Caracas. Esa es la oposición. Bueno, está bien. Bueno, pero lo que es igual no es trampa. Estoy de acuerdo. Fue cuando yo dije, bueno, yo salgo a la batalla a defender y a la ofensiva por la resulta constitución. Que ellos son oposición y usted es gobierno. Usted no puede conspirar contra usted mismo. Yo tengo el mismo deber y derecho de participar en el debate porque soy uno más de este proceso. Yo no puedo amordazarme y encerrarme en palacios. Exacto. Pero cuando usted dice como presidente, por ejemplo, que el diablo está en los conventos y en los curas, usted se expone, por ejemplo, a que un cura vibrador le diga, bueno, y el diablo no está metido en los cuarteles. Pero ven acá, tú no sabes que el diablo incluso se le metió a Judas Iscariote.
Eso es cierto. Bueno, el diablo es muy hábil. Claro, el diablo se le mete a cualquiera. Porque Judas era un descarriado. Pero así El como diablo Judas se era le un mete a descarriado, cualquiera. no hay descarriado en las Fuerzas Armadas. Dígame sí o no. También lo ha habido siempre y seguramente lo habrá. Y tú sabes que yo he ordenado los juicios militares. Y Pero aquí al Contralor no le han hecho caso, presidente, con el Plan Bolívar. ¿Cómo no le han hecho caso? No le han hecho caso, se están burlando del Contralor. No, de ninguna Ahora nos va a manera. explicar usted por qué se han burlado del De Contralor, ninguna porque manera. vamos a un corte y ya regresamos. No hay ninguna burla. Te lo voy a demostrar. Le decíamos al presidente, antes de los mensajes comerciales, que el caso del Plan Bolívar es delicado. Es delicado primero porque ha pegado popularmente, pero el Contralor señala que hay deficiencias serias, irregularidades serias. Así como se señala a los corruptos del régimen anterior, yo creo que es una cosa lógica, señor presidente, que se haga una investigación y que uno la conozca sobre el caso del Plan Bolívar. Pero por supuesto, mira, cualquier... Pero es que no la conocemos. Con la del yerno de Caldera, Mira. allí hubo una investigación que uno la conoció, pero uno no conoce estas investigaciones. Entonces quiere decir que hay generales u oficiales neoliberales o del puntofijismo y otros chavistas. No. Eso es delicado. Mira, es muy delicado. Claro. Y más delicado aún es jugar de manera alegre con cosas como estas, ¿no? El señor Contralor, y yo lo he dicho públicamente, como funcionario del Estado que es, al menos hubiese tenido la iniciativa de comunicarme, de hacerme llegar documentos, pero yo me entero por la prensa, lo cual no es que desmejore la investigación, la denuncia, pero sí tiene un tufito, eso tiene un tufito politiquero de manipulación. Yo sí, por supuesto, tan pronto me enteré por la prensa de los 3 casos que la Contraloría está denunciando o señalando. Hasta ahora no he recibido ni un solo documento de la Contraloría y los he pedido desde el Ministerio de Secretaría, los hemos solicitado. Pero qué raro que los ataques usted no lo emplazó en la campaña que se presentara y fuera a la televisión. Entonces el Contralor lo que hace es decir que yo no lo he recibido, una cosa así extraña, que yo no he querido recibirlo. En todo caso son los documentos los que yo quiero recibir. Pero aun cuando no tengo en mis manos ni un solo documento de Contraloría, ordené el mismo día que vi en la prensa una investigación acerca de estos hechos. Y esa hechos, investigación se está adelantando. Pero por supuesto se está adelantando con todos los recursos que tenemos y yo lo digo ante el país y ayer reuní todos los comandantes de guarnición y en eso yo soy muy claro. Si hubiese allí algún hecho irregular, tenga el país la certeza que tomaré yo las acciones que tenga que tomar como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, bien sea a través de la justicia militar o a través de la justicia ordinaria. Ahora, lo que sí es cierto, Oscar, es que más allá de estos hechos que el Contralor denunció por la vía pública, por los medios de comunicación, no se puede desmejorar de ninguna manera el inmenso éxito, el inmenso logro del Plan Bolívar 2000 este año, con pocos recursos, con muy pocos recursos, la atención médica gratuita, trabajando fines de semana, día y noche, los hospitales militares, un voluntariado, porque el Plan Bolívar 2000 no solo es militar, los militares participan, pero son las comunidades, médicos voluntarios, empresas privadas como Óptica Berens, que se han sumado de manera voluntaria, se está despertando un voluntariado para atender, te lo repito, en áreas de salud, en el área de la educación, la reconstrucción de las escuelas bolivarianas, por ejemplo, la reconstrucción de complejos deportivos, la reconstrucción de viviendas, de caminos. Hoy en día, a esta hora, deben estar los muchachos del Plan Bolívar 2000, civiles y militares, con la defensa civil, socorriendo a los miles de damnificados por la lluvia. Es decir, es una gran labor humanitaria. Eso es humanitario, eso le voy a humanitaria decir. sobre todo. Pero le voy a decir una cosa, y menos mal que la televisión tiene la ventaja de que estas cosas quedan grabadas. Usted está jugando con fuego. ¿Por qué creo yo que está jugando con fuego? Porque fíjese, las dictaduras militares en Venezuela mantenían apartado a las Fuerzas Armadas. Y usted entonces trae otra vez a las Fuerzas Armadas al desarrollo político del país. El oficio de ellos debe ser otro. El desarrollo integral del país. Integral del país. Político. Por ejemplo, la primera vez que usted vino aquí a la Silla Caliente, yo recuerdo que sostuvimos una discusión no violenta, pero sí interesante, apasionante, porque usted no rehuye la pelea. Y me gusta el término de plomo va y plomo viene. Eso es correcto. ¿Te gusta eso, verdad? Sí, claro, porque es que Verdugo no pide clemencia. Echa bastante plomo. Bueno, exacto, Verdugo no pide clemencia. Sí, pues están mirando. Entonces le voy a decir una cosa que es muy grave. ¿Cuál es lo grave? Lo grave es que, y lo digo sin término despectivo, el teniente, el capitán, que han estado en su vida de cuartel, comienzan a sentir, ¿verdad?, la magia del liderazgo popular
Por ejemplo, me cuentan a mí que en los barrios hay ahora líderes. ¿Tú crees que eso es negativo? En Venezuela puede ser negativo. ¿Qué tú prefieres, Oscar? Puede ser negativo. Óyeme, bueno, tú dices que puede ser negativo. Puede ser, yo me puedo equivocar, yo no tengo duda de que... Yo lo que admiro es el valor suyo. Yo no tengo duda de que es inmensamente positivo para el país. Pero yo lo que admiro es el valor suyo de meter un león en el dormitorio. Es la unión civil-militar. Mucha gente ha dicho por ahí... Eso fracasó en el 45, hay gente que ha dicho por ahí que yo estoy dividiendo el país. En contrario, estamos impulsando una corriente unitaria. Yo creo que usted tiene una obsesión que si la realiza, no va a gobernar 12 años, sino 17 años. Tú sabes lo que era frustrante para mí como capitán, comandante de tropas en Apure, por ejemplo. Ver cómo los indígenas ahí se estaban muriendo de hambre en mis narices, los cuivas y los yaruros. Ver cómo los niños de la costa del Caño Caribe, a 3 kilómetros de mi escuadrón, donde los soldados comían, tenían un buen sistema de educación, recursos más o menos suficientes, y ver cuando salíamos a patrullar cómo estaban unos niños macilentos y muertos de hambre, sin un pupitre, sin una cancha deportiva. Entonces los militares no podemos estar ausentes del compromiso de contribuir con el desarrollo del país. Eso es positivo, eso no es negativo. Teóricamente es negativo es tenerlos ahí como amordazados hasta mañana. Los militares, producto del pacto de Punto Fijo, fueron divididos del país, amordazados, apolíticos, no deliberantes. No podíamos votar. No, pero sin ánimo de ofender a una serie de personas que son honorables. Hay que hacer una gran diferencia entre militares del pacto de Punto Fijo y militares de ahora, porque la experiencia nos ha indicado, y lo que yo voy a decir va a parecer muy indiscreto ante mucha gente, es que terminaron ricos. Hay una verdad que usted ha callado. El pacto de Punto Fijo se dedicó fundamentalmente a sobornar a los militares. Pero yo lo he dicho, incluso dije aquella expresión de Betancourt. Y entonces ahora usted los está embriagando de poder político. Una expresión de Betancourt que a los militares habría que darles 3 C, caña, cobre y la otra C que no podemos decirla aquí. No debemos decirla. Y que con eso se mantenían tranquilos. Porque si no sería la primera vez en la historia multado un presidente por palabras altisonantes. Altisonante. Sí, así dice Camilo José Cela, altisonante. Bien, entonces no la decimos. No la decimos. Ahora, pero todo el mundo sabe a qué se refería. Sí. Esa era la política de Betancourt y de Caldera también. Entonces era una manipulación y una degeneración en cuanto al empleo de la Fuerza Armada. Y llegaron al extremo, Carlos Andrés Pérez, de mandarlos a echarle plomo a la gente desarmada en las calles. Bueno, usted sabe que yo creo que eso ahora se está dignificando la Fuerza Armada. No, sí está bien, está pero cuando usted está diciendo que las Fuerzas Armadas de Cooperación no van nunca a echarle plomo a nadie, yo creo que es delicado. Porque algún día, presidente, y perdóneme, yo no soy verdugo, pero algún día por razones de seguridad el Estado tendrá que echarle plomo a alguien. Eso pasa en todos los países del mundo. Sí, pero ven acá, una cosa es que tú utilices la policía, policía entrenada para, qué sé yo, para repeler manifestaciones públicas. Ese es muy distinto, porque yo no creo que tú estés, como tú eres cristiano, ¿verdad? Claro. Católico, ¿no? No tienes el diablo por dentro. No, todavía no. Pero no sabemos qué va a ocurrir después de esta conversación. Porque el diablo es vivo. El diablo anda suelto y se le mete al más pintado. Pero fíjate tú, una cosa es utilizar la policía con recursos adecuados, agua, qué sé yo, gas lacrimógeno, si es que la cosa es muy grave, y otra cosa es hacer lo que hizo Carlos Andrés Pérez, mandar a los soldados a la calle con fusiles y ametralladoras contra un pueblo. Sí, entonces, en resumen, mira, las Fuerzas Armadas, ahora hay un optimismo, los militares están sintiendo el afecto de un pueblo. En las encuestas últimas, las Fuerzas Armadas aparecen como la primera institución apreciada por el país, porque están contribuyendo a salir de abajo, a sacar de abajo al país, y eso es justo. Sí, pero lo peligroso. Óyeme, el otro día, mira, un niño que estaba por allá arriba en la Sierra Merideña, abandonado, tenía los pies invertidos. Llega el Plan Bolívar 2000, un grupo de soldados, civiles, médicos, y se lo llevan a Mérida. Bueno, en menos de un mes operaron al niño, un niño de 14 años, Oscar. Esto parece increíble. Desde que nació con los pies invertidos, no recuerdo el nombre de la enfermedad. Ya hoy, yo lo vi antier, está caminando el niño, y ahora quiere ir a la escuela. Entonces, multiplica eso por 100.000 casos en toda Venezuela. Pero los civiles también pueden hacer eso, lo están haciendo, menospreciar lo que hacen es que lo están haciendo junto con los militares. Y yo te invito a ti, y aprovecho para invitar a todo el país, vamos, el que pueda aportar un granito de arena, una medicina, un lapicito, un cuaderno, un bolivita, la locha esa que yo te traje de obsequio. Sí. Vamos, se trata de la vida de todos. No podemos conformarnos con vivir con nosotros contentos y nuestros hijos. No, estoy de acuerdo. Y está usted en un plan humanitario. Es la unidad del pueblo. Un plan humanitario que sin jaladera yo le aplaudo. Pero hay una cosa que es muy delicada.
mientras usted muestra esta cara humanitaria, de pronto, por ejemplo, arremete con tanques y con aviones contra la Santa Madre Iglesia, y de paso dicen después que por detrás busca contacto con la Santa Sede y pide usted una entrevista con su santidad. Eso es lo que están diciendo, que usted pide una entrevista con el Papa. Mira. Y después vemos una información de Escarrá, en donde dice que Escarrá va el 22 de diciembre a Roma a pedir la bendición para Venezuela y para el presidente Chávez. Yo pregunto, ¿eso es verdad todo eso o no? Pero no me conteste porque con la iglesia hemos topado. ¿Cómo te saco la cruz? Sí, bueno, resaca la cruz luego. Va de retro, Satanás. Va de retro, Satanás. La reconciliación con el Vaticano. Antes explicábamos que se ha dicho por allí, yo no lo he confirmado, que el presidente solicitó una audiencia con el Papa, en virtud pues de este choque que hubo con la Santa Madre Iglesia. Y de paso vimos en los periódicos hoy la declaración de Escarrá diciendo que él va a Roma el 22 de diciembre a pedir la bendición para Venezuela y para el presidente Chávez. Todos los caminos conducen a Roma. Todos conducen a Roma. No, pues Escarrá que pide la bendición, yo la pedí ya, pero recuerda que yo le pedí la bendición al Papa. Exacto. Y yo te voy a insistir, Oscar, en lo siguiente. No hay ningún choque, ni frontal, ni lateral, ni de ningún tipo, entre Hugo Chávez y la Iglesia. Lo que ha habido es un debate, bueno, de tres obispos, que ellos fueron los que ellos iniciaron la ofensiva. Yo lo que estoy es defendiéndome. Uno dijo que votar por la Constitución era votar por el caos y la violencia. Tuve que salir a responder esa barrabasada de un monseñor. Otro dijo que la campaña que yo ando haciendo es inmoral. Yo tuve que salir también a responderle como hay que responderle, como yo tengo el derecho a responder, no solo por mí, sino por mucha gente que no puede responderle. Pero con la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana no hay ningún choque, en contrario, esta Constitución consagra los principios básicos, elementales del catolicismo y del cristianismo, la justicia social, la igualdad, y tú vas a ver, solo vamos a ver 99%. Mira, lo que pasa es que dentro de 2 años vamos a ver el efecto de esa Constitución. Tú lo vas a ver, tú lo vas a ver. Lo que pasa es que hay en la Iglesia Católica, como tradición, mucha disciplina, algo parecido a las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí. Entonces tú ves los sacerdotes, que ellos me llegan en silencio, me dan un abrazo, me echan la bendición, pero no hablan, no dicen nada, por disciplina. Y lo que están hablando son 3 jerarcas de la Iglesia. Y me imagino que muchos otros obispos, que están, la mayor parte de ellos, con este proyecto, con el sí y con el progreso y el cambio, pues se quedan callados para evitar un choque entre ellos mismos. Se quedan callados, pero yo estoy obligado a responderle, claro. Pero no hay ningún choque con la Iglesia. Claro. Pero ahora que usted habla de eso, de la unión por la base y la separación o la presunta separación con las cúpulas, hay algo que preocupa a muchos observadores políticos. La democracia lógicamente se mantiene con partidos, pero el chavismo ha erradicado a los partidos de este sistema, del anterior sistema. No vamos a criticar si eso es bueno o malo. A la gente le gusta y la gente lo apoya. Pero los ha erradicado, ellos mismos se erradicaron. Claro, estoy de acuerdo. Ellos mismos hicieron como Chacumbeles. Esos son como Acción Democrática, COPEI, claro, Convergencia existe todavía. Exacto. Proyecto Venezuela existe todavía. Creo que existe. Quedan unos restos por ahí. Pero lo que le voy a explicar es eso. Ellos mismitos se mataron. Estamos totalmente de acuerdo. Pero usted va a tener que crear un nuevo Estado, un nuevo país, porque lo está creando. Entonces hay el peligro de que usted trate de hacer lo que Betancur no pudo hacer, que es el sueño que sería pueblo, fuerzas armadas, campesinos, indios, y crear un gran movimiento populista, que sería un partido único. Popular, no, quizá no populista. Bueno, vamos a llamarlo popular. Pero es un partido único. Pero es que fíjate tú, usted puede gobernar con un partido... Pero me está guavineando otra vez. Usted tiene que decir si va a gobernar con un partido único. Te estoy buscando la vuelta más bien para entrarte como tiene que ser. Para liquidarme, al con concepto. No, al concepto, fíjate tú. Hoy le di una rueda de prensa a un grupo bastante grande de periodistas extranjeros. Me hablaron de eso. Pasamos como 3 horas ahí. Y alguien me preguntaba sobre esto. Realmente, lo que estamos haciendo, este proceso, no es que yo lo estoy haciendo, sería achacarme demasiada fuerza a mí, no la tengo ni quiero tenerla. El proceso está llevando a los partidos a su justa dimensión. ¿Qué produjo el pacto de Punto Fijo? Un partidismo, una partidización. Los partidos abarcaron todo el escenario, todo, pero en todas partes se metieron. Hasta los concursos de belleza. En todas partes estaban los partidos políticos, allá en los campamentos indígenas, en los liceos, en las universidades, en los cuarteles, los concursos de belleza, en la televisión, en todas partes se metieron los partidos. Y los partidos en una democracia sana no pueden tener esa sobredimensión
deben ser un canal democrático de participación. Ahora, hay un país nacional, hay un pueblo organizado, los trabajadores, por ejemplo, tenemos que despartidizar eso, los indígenas, los jóvenes, los estudiantes. Pero de ahí va a salir el partido único. No, de ninguna manera. Un pueblo unido, organizado, para trabajar, para desarrollar el país. Los partidos deben reducirse a su marco natural y normal. Pero el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Y el miedo que yo tengo, si fracasa, la experiencia que usted está Tú eres uno de los que relatando, tiene miedo, ¿vale? Yo tengo miedo. ¿Cómo vas a tener miedo? Con el chavismo hay que tener miedo, presidente. A esta edad, ¿cuántos años tienes tú? Bueno, pero es que yo no soy como Miquelena. Que dice el otro día, Miquelena dijo el otro día cuando le pregunta si quiere ser vicepresidente. No, porque a esta edad yo no hago planes de gobierno, a esta edad yo sí hago planes. ¿Tú sí tienes planes? Claro, yo sí tengo planes. Tú debes estar más bien alegre. Lo que está pasando en Venezuela es motivo para que estoy alegre. La gente consciente. Estoy alegre porque se terminó una situación que era caótica, una partidocracia. Estamos saliendo de un caos, hermano. Pero yo quiero ver el fin de la película para poder saber si aplaudo o no aplaudo. Comenzando. Ahora, hay que ponerle coraje. Y es lo que yo llamo al país, a la unión, incluso los que estén confundidos, los que estén asustados como tú, bueno, tómense una pastillita. No es pastillita. Tendríamos que dejar de leer los periódicos, dejar de escuchar las cadenas del presidente de la República. No, hay mucha manipulación en esto, Oscar. Hay mucha manipulación. Presidente, pero ¿usted cree que la prensa ha manipulado? Por ejemplo, ¿para qué aquellos ataques innecesarios al Universal y a Andrés Mata? Y de pronto se mete con el Nacional y se mete con el otro. Eso no tiene por qué asustar a nadie. ¿Sabes tú lo que era? Se asusta porque puede venir una represión. Óyeme, tú sabes lo que sí asustaba, y me imagino que andaban asustados los editores o los periodistas en gobiernos anteriores, que el presidente no hablaba. Lo atacaban y él hacía muchas veces como la serpiente, atacaba en silencio. ¿Cómo? Sí. Allanando, interviniendo teléfono, ahí tiene razón, presionando. Ese es el arma secreta suya que mantiene que usted esté allí. Quitando los dólares preferenciales. Claro, lo del papel, todo eso es verdad. Quitando la propaganda, la publicidad. Yo soy incapaz de ese tipo de ataque artero, y traicionero y reptílico. Es bueno que lo diga aquí en público, pues como en Venezuela se han repetido tantas veces esos ataques. Yo ataco como el cóndor, por el medio del campo de batalla, eso está bien, pero no como la serpiente. Entonces cuando yo digo Andrés Mata, bueno, porque me están echando plomo parejo y están inventando cosas que no son, y tengo derecho a defender mi dignidad y la del gobierno y la del país honesto, y hacer un llamado a la reflexión a todos los dueños de medios, de que hagamos un esfuerzo para decir la verdad. Pero se han hecho un gran esfuerzo, presidente. Usted es uno de los presidentes que ha tenido más publicidad en el mundo. Es impresionante cuando uno ve en la madrugada internet y ve cómo se habla de Venezuela en el exterior. En todas partes hablan de usted. No solamente bien y mal. Y eso es bueno desde el país, eso es bueno. Del país. Pero en todo caso, lo que te digo es que yo prefiero decir las cosas de frente a estar mandando escuadrones a medianoche, como le decían a Alfredo Peña. ¿Tú te acuerdas que le metieron escuadrones de madrugada a robarle las cosas, le rompieron los documentos, a hacer atentados o a sacar basura, la guerra sucia en la prensa contra la familia? Pero de todos modos, yo ataco le tengo miedo a la Constitución. Yo ataco limpio y soy de frente y digo las cosas como las creo. Usted ataca limpio y dice que es de frente. Yo le creo, no tengo por qué no creerlo, pero recuerde que usted, esta Constitución, entre las cosas que le permite, es que los decretos pueden convertirse en leyes. Eso significa que si usted mañana... Eso? Tú lo has dicho como 3 veces. ¿Dónde está? Pero es que me ha preocupado mucho, está entre las atribuciones del presidente. ¿Dónde está eso? En la Constitución. ¿O es que usted me va a lanzar ahora la misma trampa del otro día? La Asamblea Nacional. Que vino una rueda vino una silla redonda, el otro día los anteojos, búscalo. Entonces no la encontré y usted ganó 2 minutos. Ya te iba a decir que buscara, pero... Sí, ya me lo iba a decir, no. Pero está ahí. No caes en la misma trampa. Yo puedo caer en otra, pero no es la misma. No es la palabra no es despectiva, es un zorro viejo, ¿vale? Bueno, claro. Un zorro venerable. Pero lo que le voy a decir es eso no existe aquí, mira, habrá una Asamblea Nacional que será elegida. Hay que recordarle a los venezolanos que mañana desaparece el Congreso. Alabado sea el Señor. Bueno, fíjate. Pacíficamente. No hay un preso. No hubo preso, ni un perseguido. Y desaparece el Congreso y ustedes están tranquilos en su casa. Es una revolución. Sin saber lo que viene. Es una revolución democrática. Pero eso tiene que preocupar mucho porque desapareció la Corte también. La Corte desapareció. Virtualmente desapareció. La Corte está, hay un presidente de la Corte está en funciones. Bueno. Y fíjate tú. Y ahora viene un congresillo. Óyeme, tú tienes que alegrarte, el país tiene que alegrarse. Fíjate tú la noticia que hoy salió en prensa. Destituidos 40 y tantos jueces por corrupción, ineficiencia, lentitud. Y de ellos 18
que tienen una fortuna, según la prensa, de 3.000 millones de bolívares cada uno y no pueden justificarla. Eso debe ser castigado. Por primera vez, pero óyeme, lo importante es que esta es una revolución pacífica. ¿Cuándo aquí se había destituido un juez o un grupo de jueces por corrupción? Estamos de acuerdo. Jamás ni nunca. Y fíjate que no hubo golpe de Estado. No, pero eso no justifica, democracia. Presidente, que estemos en un estado de suspenso. Por eso es que le digo que el gobierno suyo es contradictorio. Ejemplo, ¿cómo va a terminar usted con el suspenso? Mañana posiblemente será el hombre más poderoso del país. ¿Cómo va a terminar con este suspenso? Vamos al corte y ya venimos porque el presidente nos diga cómo va a terminar con el suspenso. Claro, va a terminar. Preguntábamos al presidente, antes de los comerciales, cómo se va a terminar con el suspenso, es decir, con esa pugnacidad que da la impresión de que el país está partido en dos toletes. Hay una forma inmediata. Mañana tú vas a votar mañana, por supuesto. Claro. Seguro vas a votar por el sí, seguro. Estoy seguro que se te ve en la cara. Tienes una cara de sí ahí. Entonces fíjate. No, presidente, con todo respeto, no riegue bola. Entonces fíjate tú. Mañana, estamos saliendo del suspenso poco a poco. Mañana, compatriotas todos, aprobando la nueva Constitución, iremos saliendo poco a poco de una situación de caos, de incertidumbre, de inseguridades. Depende del comportamiento suyo, en sus discursos y cadenas. No, el comportamiento mío será el mismo Porque siempre. si mañana, dice usted, ha triunfado la Constitución, los curas han sido aplastados, el diablo sigue en los conventos, arde otra vez el país. Fíjate que yo no he dicho nunca eso. No, le estoy inventando el diablo eso. Se le mete al más pintado, a algunos. Y además estoy llamando a un exorcismo. Yo estoy seguro que van a ser exorcizados aquellos pocos que al diablo se les ha metido. Y estoy seguro incluso que muchos venezolanos que todavía dudan, eso es natural que duden, tienen razón para dudar. Estoy seguro que muchísimos venezolanos que tienen temores, como los que tú señalabas, poco a poco van a ir apreciando las bondades de esta Constitución y las bondades de un gobierno que poco a poco va recuperando el equilibrio social, el equilibrio político y el equilibrio económico de un país que estaba desequilibrado. Ojalá pronto totalmente. venga ese equilibrio. Seguro que va a ser así. Yo tengo pero usted ha hablado de un más punto grande que así va a ser, Oscar. Sí, de un punto que ha despertado muchas reservas, porque la ventaja de este programa es hablar con toda claridad. Claro. Una de las cosas que ha despertado más sospechas en lo que se refiere al porvenir democrático de los venezolanos es el periodo presidencial. Se ha alargado el periodo presidencial a 6 años, hay reelección inmediata y no hay ninguna disposición transitoria en la Constitución que señale cuándo va a terminar su primer periodo. Entonces puede ocurrir algo. Yo personalmente, a lo mejor estoy equivocado, yo personalmente creo que usted no va a ir a las elecciones presidenciales. No va a ir porque no lo necesita. Está doblemente legitimado y además por otra cosa. Usted no va a cambiar 17 por 13. Si usted no va a las elecciones, sigue vigente el periodo de la moribunda de 5 años. Luego se puede acoger al periodo de las 9, que son 6. Son 11 y 6 más. Fíjate que tú estás pensando como caudillo. Es que está en la mirada, Oscar. Se te notó la mirada de caudillo. Sí, claro, es que en un país de Caribe uno ve esas cosas. Pero yo el otro día estaba pensando en eso y pegué usar. Mira, yo no pertenezco al pozo de esos Caribes. Yo soy de la gente nueva. A mí no me importa, Oscar. Y mira, como uno decía cuando era niño, sí, por Dios y mi Madre Santa, a mí no me importa para nada que mi periodo de mi gobierno se redujese a 1 año. No me importa para nada. A mí lo que sí me importa es que el país, toda Venezuela, avance, salgamos del caos al que nos trajeron en paz y en democracia como vamos saliendo. Yo soy una circunstancia, yo no me importo a mí mismo, ni le importo como individuo al país, lo que importa es el país. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí para que no haya incertidumbre? Yo creo que la Asamblea Constituyente debe decidir en los próximos días llamar a elecciones presidenciales a comienzos del año 2000. Pero no teme usted de forma que va a tal, renquear, como dicen los boxeadores, a 4 o 5 candidatos que no existen, porque en este momento parece, no hay un pero anti-Chávez. parece que Frijolito anda por ahí entrenando de nuevo, que sabes tú, si viene Frijolito de nuevo ahí, repotenciado. Yo creo que aquí vienen las condiciones deportivas, peso pesado con peso pesado, pero peso pluma con pluma y mosca con mosca. A lo mejor no hay ningún si no es una oponente. masacre. En todo caso, tú te acuerdas que yo había propuesto que mañana saliéramos de eso de una vez, ¿te acuerdas? Sí, yo propuse que el referéndum de mañana se preguntara para aprobar la Constitución y de una vez si el presidente continuaba o no en funciones. Entonces comenzó está la crítica que eso es plebiscito, que Chávez lo que quiere. Bueno, está bien, retiro la propuesta. Un toque de plebiscito, retiro la propuesta. Vamos a aprobar la Constitución y luego la Asamblea Constituyente decidirá. Y yo creo que eso es lo mejor y es mi propuesta a la Asamblea,
que el año que viene hagamos relegitimación de poderes para el presidente. ¿Elección presidencial? Puede ser, perfectamente, ¿y por qué no? Hay candidatos que ya están saliendo. Pero hay que ver la los palestra. millones y millones de bolívares que vamos a seguir gastando en eso, presidente. Bueno, mire, a lo mejor el no hace golpe falta. económico más duro que usted le puede dar a su Déjale eso gobierno. la Asamblea Constituyente, además, pudiera ser una elección muy sencilla, sin campaña electoral. Lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados a unas campañas electorales. Vamos de a un tener año. elección presidencial, elección de Congreso, elección de gobernadores, elección de alcaldes. ¿Tú sabes Eso lo no que lo dijo? aguanta nadie. ¿Tú sabes lo que dijo Ni el en Atenas hubieran ¿Tú aguantado sabes los lo que dijo griegos con su batola. el presidente norteamericano Clinton cuando le preguntaron sobre esto? Él dijo, qué bueno que en Venezuela hay elecciones, qué bueno que están haciendo un nuevo sistema por elecciones y no por un golpe de Estado y un autócrata, como tú decías, que señale y nombre los gobernadores, y nombre el Congreso, y nombre la Corte Suprema de Justicia. Necesario es que haya elecciones populares repetidas, necesario es que sea el país el que elija a los gobernantes. Allá a hay los mucho poderes dólar y públicos. la gente no deja de trabajar por las elecciones. Aquí el problema, presidente, no es culpa suyo, sino es culpa de la mentalidad venezolana, que una elección es el pretexto para no trabajar. Pero bueno, es que eso hay que cambiarlo totalmente. Bueno, pero Eso hay no que lo vamos. cambiarlo. Usted no Fíjate, es. No, pero eso, usted no habrá es un mago para habrá cambiar la mentalidad Habrá venezolana. nuevas leyes electorales, habrá nuevos procedimientos electorales, habrá campañas electorales más cortas. El Estado, yo lo he propuesto, el Estado no debe estarle dando dinero a partidos políticos. No debe Los darlo. partidos políticos deben buscar sus propios Eso es un dineros. abuso. Eso es Yo como si el gané- Estado da dinero a la academia de baile. Que nosotros quiera bailar, que ganamos- aprenda por su nosotros cuenta. ganamos unas elecciones y a mí no me dio el Estado ni un bolívar. Lógico, Todo lo me contrario, parece correcto. me quitaron, me quemaron un carro, me robaron otro, nos allanaban, nos quitaban propaganda, nos quitaban más bien, no nos daban nada. Usted todavía Entonces, está leyendo yo- los periódicos. Sí, Ya no tiene tiempo. No, a profundidad, pero Bueno, sí los leo, rápidamente, sí los leo. Peter Torres, el secretario norteamericano para América Latina, dijo el otro día, y la prensa no le paró, dijo el otro día que Chávez no se había llevado por los consejos de Clinton y que a los americanos no les preocupaba la Constitución porque tenía cosas buenas, dicen ellos, y que tenía cosas malas, pero lo que les preocupaba era cómo se adelantaba el proceso. Yo no sé qué querían significar ¿Quién es ese? ellos. ¿Quién es ese? El secretario de Asuntos Latinoamericanos del Departamento. No leí esas declaraciones. Bueno, En pero todo eso caso- vale la pena en ver todo por caso, qué les preocupa. Las que sí vi fueron las del presidente Clinton. Recibí una carta hace poco reconociendo las bondades del pero proceso. perdone que lo interrumpa. Y no solo las de los norteamericanos, sino también las de buena parte del Nos continente. quedan 2 minutos, tengo entendido, para terminar el programa porque entra en vigencia Libertad lo que de yo expresión. llamo la veda electoral. Libertad de expresión. Entonces, yo con mucho gusto le cedo, porque es el presidente de la República, si aguanta el plomo, no hay que darle también su ñapita. Entonces vamos a darle 1 minuto para que usted haga un mensaje. Y eso no fue por la locha que yo te di, ¿no? No. Yo he hecho una jalada, esta locha vale más que un mensaje. Mira, en todo caso, el proceso constituyente sigue su marcha. Todo esto que tú decías de las elecciones repetidas son consecuencias de esto, de la aprobación de una constitución, de la relegitimación de mandatos, de la creación de un nuevo Estado. Gracias a Dios, tenemos que darle gracias a Dios que vamos a crear un nuevo Estado de manera democrática, con elecciones, con participación del país. Yo finalmente agradezco tu invitación, la del canal, me da mucha alegría estar aquí sentado de nuevo en mi silla caliente, ahora es mía, me la gané en la campaña electoral, Sí. te la presto por esta noche, y finalmente yo lo que hago es llamar a los venezolanos, a todos, sin excepción, a votar mañana porque estamos democráticamente dándole salida a una crisis espantosa que pronto va a terminar. Esta constitución es la mejor de nuestra historia. Mañana a esta hora, Dios mediante, habrá nacido la República Bolivariana de Venezuela. Todas las encuestas dicen que Las 12, sí, presidente. el sí está por el 80%. Así va a ser. Muchas gracias. Las 12. Las 12. Desafortunadamente no podemos refutar lo que dice el presidente porque vivo al fin. ¿Y lo digo, cómo lo vas a refutar? No quiero violar la ley. La Buenas noches. Cenicienta.